estamos hace muchos años ahí metidos, digamos, en la zona urbana, no tenemos tierra, entonces el sueño de mis abuelos, de mis padres, que fueron los primeros usurpados, entonces es un sueño de ellos, ahora el sueño de nosotros. Yo sé que esto es importante para mí, sí lo voy a aprovechar quizás mis hijos, mis nietos, pensando en que ellos van a algún día ver el fruto de esto. Y feliz, nada más que ahora transmitirle y llevarle esto a mi comunidad, porque hay harta gente que no pudo asistir hoy día a acompañarme, pero sé que todos van a estar felices. Sí tiene una importancia porque vamos a seguir con nuestra vida mapuche, que va a seguir creciendo, vamos a tener para nuestros hijos, sí, bueno, pero por las ñañas que están quedando, que uno no sabe si las van a poder disfrutar o no, igual da un poco pena, pero sí es bueno el reconocimiento que se está haciendo, porque como dicen, ya aquí ya estamos siendo mapuches declarados ya, en lo urbano. Nos encontramos con la Mesa Territorial del Tragún de Comunidades de Temuco, donde hemos generado un trabajo bastante detallado en cuanto al catastro de comunidades presentes en la zona y que son afectadas principalmente por el crecimiento de los planes reguladores de la ciudad misma, que van engullendo de cierta manera sus titulaciones históricas y les generan presiones inmobiliarias, presiones sociales y culturales que muchas veces van en desmedro de la autodeterminación y del deseo de permanecer en una vida anclada en la idiosincrasia, costumbres e identidad mapuche. Y en ese sentido hay una historia bastante gruesa y muy profusa en cuanto a antecedentes que dan cuenta de este choque entre dos realidades. Y aquello ha permitido que podamos ordenar la demanda y podamos tramitar las solicitudes de aplicabilidad en tiempos que han sido prudentes, no tiempos excesivos como ha sido históricamente. Y esa gestión, con los antecedentes de respaldo, hoy día se vio reflejada en 3 aplicabilidades que entregamos, que son aplicabilidades que tenían tiempos de tramitación que son acotados y que por tanto nos pone felices de poder llegar de buena manera a solucionar los problemas más allá de los tiempos que la Comisión Presidencial Paz y Entendimiento cifró en los 31 años en un promedio entre 8 y 10 años. Por lo tanto, estamos en un esfuerzo de poder ajustar eso para todas las comunidades y llegar a tiempos prudentes. Porque, como hemos dicho muchas veces, justicia que tarda muchas veces deja de ser justicia. Por lo tanto, estamos avanzando en la entrega de aplicabilidades, paso 1 de la restitución territorial de la Ley 19.253. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.